Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, continuando con nuestra serie. Esta mañana vamos a ver, rogando al Señor que examine nuestros corazones una vez más a través de su palabra. Leemos Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el versículo 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que haces, hazlo pronto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que, puesto que Jesús tenía la bolsa, Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió y era ya de noche. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy vamos a ver cómo Jesús, habiendo anunciado que no todos estaban limpios, él había lavado los pies de los discípulos, había lavado los pies de Judas también, mostrando el verdadero amor de un siervo, de alguien que sirve. ¿Sí? Sus discípulos fueron lavados sus pies por Jesucristo, pero Jesucristo en el versículo 10 y 11 él dice: no todos están limpios. Yo sé que no todos están limpios, porque Jesús conocía todas las cosas, Jesús conoce todas las cosas, porque Él es Dios. Él sabía que había un traidor entre los 12, pero es más, Jesús sabía exactamente quién era ese traidor, porque Jesús es Dios y Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos engañar a los hombres con apariencia externa, pero Dios conoce los corazones. Y en esta mañana la intención de la palabra de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, como cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, es que la palabra de Dios examine nuestros corazones una vez más para ver si estamos en la fe o por aquellas cosas que tenemos que cambiar, pecados ocultos tal vez que hay en nosotros, que Dios tiene que sacar a la luz a través de su palabra, y también descubrir aquellos que no le pertenecen a Él y darle la oportunidad a que se arrepienten, ¿sí? Que se arrepientan a través del mensaje del Evangelio. Entonces, Jesús sabía que había llegado su hora, la hora de ir a la cruz, pero también sabía todo el proceso que Él iba a llevar hasta la cruz, toda la pasión, ¿sí? Judas lo traicionaría, después todos los discípulos lo abandonarían cuando Él es arrestado en el monte, y también Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. ¿Sí? Él sabía todas las cosas. Pero ahora, ¿con qué objetivo Jesús les anuncia, ¿sí?, que había un traidor entre ellos? Y nosotros vemos que Jesús da un anuncio preocupante para los discípulos. Del versículo 21 al 25 leímos, ¿sí? Habiendo dicho Jesús esto, ahora vamos a ver, fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ahora, un anuncio preocupante. Jesús, conmovido su espíritu después de haber dicho que uno de ellos, ¿sí?, no estaba limpio y que uno de ellos iba a levantar contra él su calcañar, ¿sí?, que iba a golpear a Cristo, que iba a traicionar a Cristo. Él, conmovido de su espíritu, les confesó a sus discípulos sentados a la mesa: de cierto os digo
que uno de vosotros me entregará. Y este anuncio fue preocupante para sus discípulos. Ellos empezaron a preguntarse entre sí quién de ellos sería el traidor. ¿Sí? Jesús, ¿con qué objetivo hace esto? Bueno, enseñar y fortalecer a sus discípulos, también dar la oportunidad para que Judas vea su corazón, vea su traición y el último llamado al arrepentimiento. Ahora, ellos comenzaron a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Sí? Y a discutir entre ellos diciendo, ¿quién es el que va a traicionar o a entregar a Cristo? Miren lo que dice Mateo 26, 21 y 22. Mateo 26, 21. Y mientras ellos comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Pedro, Juan, Judas también estaba ahí y él también preguntaba, ¿soy yo, Señor? Pero con una diferencia, él sabía que era él. Ahora, ellos se hacen seña, Pedro le hace seña al discípulo amado, a Juan, que le pregunta a Jesús de cuál de ellos estaba hablando. Y obviamente Juan le pregunta a Jesús, ¿quién es, Señor? Y Jesús se lo dice en el versículo 26, es aquel a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan se lo da a Judas. Este alcance de Jesús de darle el pan a Judas nos puede mostrar en la escena de que Judas estaba cerca de Jesús, al igual que Juan, que se le recostó en el pecho. Judas también estaba bien cerca de Jesús. Ahora, este anuncio preocupó a los discípulos, diciendo cuál de ellos sería el traidor. Preocupó al menos a los 11. A Judas no, porque él sabía lo que ya había tramado antes de venir a cenar con Jesús. Judas sabía que él era de quien Jesús hablaba, pero él seguía simulando, incluso se acercó más a Jesús y estuvo más cerca de Jesús, a tal punto que Jesús puede mojar el pan y dárselo sin tener que pararse ni levantarse. ¿Sí? Entonces, Judas sí sabía que era él, pero él siguió simulando su fidelidad a Jesús. Siguió mostrando su hipocresía delante del resto, ¿sí? E intentando engañar a Jesús. Pero Jesús sabía quién era. Él, sabiendo que él era el traidor, que ya había en su corazón decidido traicionar a su maestro, ella se había comprometido con los principales sacerdotes de entregarle a Jesús. Él sí sabía, y Jesús le está anunciando esto para fortalecer a los discípulos y llamando al arrepentimiento a Judas en su última oportunidad. Miren lo que dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 1 al 6. Lucas 22:1. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque tenían miedo del pueblo. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él lo prometió y buscaba oportunidad para entregarlo a ellos sin estar presente la multitud. Judas va, se presenta delante de los sumos sacerdotes y dice: yo se los puedo entregar sin que haya mucha multitud. Yo voy a buscar la oportunidad, me comprometo delante de ustedes a entregarle a Jesús, al cual ustedes quieren arrestar y matar. Y ellos se alegraron. Entonces él se comprometió
con los enemigos de Cristo, que no creían en Él, a entregar a Jesús para que lo maten. Jesús sabía que Judas ya se había comprometido de esta manera, pero ahora Judas está entre los 12, simulando seguir a Jesús, simulando ser uno de ellos. Por eso Jesús en el versículo 10 del capítulo 13 de Juan dice, cuando le dice a Pedro, le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo había de entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Jesús sabía esto, y ahora Él les dice: uno de ustedes me va a traicionar, dándole la oportunidad a Judas para que se arrepienta, pero por sobre todas las cosas, para que cada uno de los discípulos pueda examinar su corazón. ¿Por qué motivos estaba siguiendo a Jesús? ¿Cuál era la motivación de su corazón de estar sentado a la mesa con Jesús, de seguirle cada día? ¿Sí? ¿Cuál era la motivación de su corazón? Entonces ellos se examinaron a sí mismos y ninguno dijo: no, es Judas seguro, porque es el que tiene cara de traidor. No, nadie sospechaba de Judas. De hecho, al final de los versículos que leímos hoy, dice que cuando Jesús le dice: ve y hazlo pronto, ellos piensan que Jesús le estaba pidiendo que compre algo para la fiesta o que vaya y le dé algo a los pobres. No sospechaban de Judas. Judas era casi el discípulo perfecto, era un hipócrita por excelencia, un simulador. Él parecía uno de ellos, pero no lo era. Su corazón era malo, su corazón era del maligno. Ahora, Jesús en su gran misericordia, hablando por última vez al corazón de Judas, da estas palabras de reflexión y obviamente llamando al resto a que examinen su fidelidad y su amor hacia Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de este anuncio con el cual Jesús va a decir estas cosas. Porque uno dice: pero ¿con qué motivación o por qué Jesús les va a decir tú no vas a ser traidor? Si las cosas van a suceder igual. Bueno, hay un propósito de este anuncio, ¿sí? Lo primero que vimos fue el anuncio preocupante. Bueno, ahora vamos a ver el propósito del anuncio. Y nosotros leemos en el versículo 21 que dice: habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo. ¿Qué había dicho Jesús? Bueno, para ver el propósito de este anuncio de la traición de Judas, Jesús ya había dicho algo y por eso fue conmovido en el espíritu. Vamos a ver el versículo 18 de Juan 13 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahora, ¿cuál era el propósito con el que Jesús estaba anunciando esto a sus discípulos? ¿Perturbarlos? No. Era fortalecerlos, fortalecer su espíritu, fortalecer sus vidas. Él dice: para que se cumpla la escritura. Verso 18. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora nosotros vamos a ver que Jesús, uno de los propósitos que tenía era cumplir con todo lo que estaba escrito de él. Él vino a cumplir la escritura, todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Jesús vino y lo cumplió a la perfección. Y la escritura obviamente decía muchas cosas acerca del Mesías y él vino a cumplir esto. Ahora, en este momento específico, él dice: para que se cumpla la escritura. ¿Sí? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y las referencias nos llevan al Salmo 41, verso 9. Pero antes de eso, vamos a ver que Jesús cumplió con la escritura. Lucas 22, 37 dice lo siguiente: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí
aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que está escrito de Jesús tiene cumplimiento. La palabra anunciaba a Cristo y decía que Cristo iba a venir a morir con nosotros y a padecer mucho de los hombres. Mateo capítulo 3, del 13 al 15, cuando Jesús va a ser bautizado, que viene a Juan el Bautista dice: yo necesito ser bautizado por vos sos el Mesías que ha venido a salvarnos. Y Jesús le dice: es necesario que cumplamos con toda justicia. Mateo 3, del 13 en adelante. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Verso 15. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Jesús vino a cumplir con lo que estaba escrito. Y en esta ocasión Él dice: para que se cumpla la escritura, en el verso 18, citando el Salmo 41, verso 9, escrito por David. Dice: aún mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David había sido traicionado por su amigo, por aquel que se sentaba a su mesa, por aquella persona de confianza, su consejero, llamado Aitofel. ¿Sí? Aitofel era consejero de David, amigo de David, comía con David, pero cuando el hijo de David, Absalón, se le rebeló y traicionó a David y quiso tomar el reino, Aitofel se va con Absalón y lo aconseja. ¿Sí? Y esto fue muy triste para David. Ahora, esto le sucedió a David, pero como muchos salmos, ¿sí?, apuntan a lo que le sucedería al Mesías, a Jesús. Judas era el tesorero del grupo, una persona de confianza porque manejaba las finanzas del grupo de los 12. Jesús lo alimentó con su propia mano, dio un bocado en su boca, le dio la confianza de llevar las finanzas. Y este salmo hablaba de la traición que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir por manos de aquel que era amigo de él. ¿Sí? Salmo 41:9. Aún mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, le iba a pegar con el talón. Esto se cumple. Por eso uno de los propósitos, en nuestro segundo punto, es que Jesucristo hace esto, confiesa esto para que se cumpla lo que está escrito. Porque todo lo que estaba escrito de Cristo tiene cumplimiento. En segundo lugar, el propósito por el cual Jesús está anunciando esto está en el versículo 19. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. No era para perturbar a los 12, sino para confirmar su fe, y cuando ellos vean lo que Jesús estaba profetizando de lo que le iba a suceder, ellos cuando vean el cumplimiento de esto digan: Jesucristo es el profeta que había de venir. Él es Dios. Él dice: para que creáis que yo soy, ¿sí?, que yo soy el Dios de los cielos y la tierra. Entonces el propósito de este anuncio es que la Escritura se cumpla y que los discípulos puedan ver y su fe sea fortalecida en Cristo cuando pasan este tipo de cosas. Jesús está profetizando la traición de Judas antes de que suceda, para que cuando suceda sus discípulos no se sorprendan, sino que sean confirmados en su fe en Jesús, aquel Mesías, aquel profeta que había de venir, aquel que anunció Moisés y dijo: en aquellos tiempos Dios va a levantar un profeta como yo en el pueblo y a él oiréis. Ahora, Jesús no quiere asustar a los suyos. Él nos está fortaleciendo y preparando para la hora de la prueba. La hora de la prueba se estaba acercando. Ellos serían dispersos en el momento en que Jesús
fuera arrestado, todos los discípulos lo abandonan, ¿sí? Y sería un momento de crisis para ellos. Su maestro les sería quitado y ellos quedarían como ovejas que no tienen pastor por un momento. Jesús, su maestro, sería arrestado. Ahora, Jesús le está diciendo, la escritura se tiene que cumplir, esto tiene que pasar, y estas cosas van a pasar, pero cuando pasen, no teman, ustedes deben creer que yo soy. ¿Sí? ¿A qué se refería esto Jesús? Estas cosas van a pasar, son inevitables. Lo que está escrito va a pasar. Pero confíen. Yo soy, no temáis. Yo soy aquel que estuvo desde el principio, le estaba diciendo Jesús. Él dijo en su momento, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Antes de que Abraham exista, Cristo ya era. Y él con esta frase de yo soy les está diciendo, yo estuve con Moisés, yo estuve con Abraham y yo estaré con ustedes todo el tiempo. ¿Sí? En la hora de la prueba también. En la hora más oscura de sus vidas, yo soy. Jesús está fortaleciendo a sus discípulos, diciéndole, desde ahora lo digo para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ellos iban a ser esparcidos, pero lo que Jesús está diciendo con estas cosas, el propósito era que la escritura se cumple, se tiene que cumplir, y en segundo lugar se va a cumplir, y cuando sucedan estas cosas, es feo, una traición, pero tiene que suceder y es necesario. Pero ustedes no se alarmen, van a creer, obviamente, cuando esto se cumpla, que yo soy quien digo ser. ¿Sí? Yo soy el Mesías, yo soy Dios. Ese era el propósito con el cual Jesús estaba diciéndole esto a sus discípulos. Recuerden que a partir del capítulo 13 Jesús se va a enfocar en sus discípulos, en fortalecerlos, que Él va camino a la cruz, ya no se expone a las multitudes y está enseñando a la orilla del mar, ni en ninguna sinagoga. Jesús se está dedicando enteramente a sus discípulos. Ahora, el tercer y último punto, vamos a ver el falso discípulo del 26 al 30. Jesús dice en el verso 26, respondiendo a la pregunta que Juan, el discípulo amado, le había hecho de quién era, dice, respondiendo Jesús, es aquel a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió y era ya de noche. En tercer y último lugar, vamos a ver el falso discípulo. ¿Sí? Jesús revela quién es el traidor, se lo dice a Juan por lo menos. Juan escucha porque estaba cerca de Jesús, recostado sobre su pecho, y le pregunta, ¿quién es? Y él dice que yo le voy a dar el pan mojado. Pero aparentemente los demás no escucharon esto. Porque cuando Jesús le dice, véanlo pronto, ellos no entienden. Creen que lo manda a comprar algo, como era el tesorero del grupo, o que le dé algo a los pobres. Ahora, el falso discípulo que estaba entre ellos era el traidor. Jesús se lo revela a Juan y él dice, el que come el pan que yo le daré. Judas comió de la mano de Jesús, fue alimentado por él. Jesús le había lavado los pies. Ahora, ¿quién era Judas delante de los ojos de los hombres? ¿Quién era Judas para los hombres? En aquel entonces, ¿qué opinaban los hombres acerca de Judas? Bueno, en primer lugar, Judas, a la vista de los hombres, era un fiel discípulo de Jesús. Era uno de los 12 amigos de Jesús. Era del círculo íntimo que seguía a Cristo. Él escuchó a Jesús en todas las enseñanzas, había predicado cuando fueron enviados de dos en dos, ¿sí?
envía, él también fue a predicar. Había sido enseñado por Jesús, había predicado cuando fueron enviados de dos en dos, Judas vio milagros, era el tesorero del grupo, una persona que se identificaba con Jesús. Era alguien que si uno lo veía de afuera decía, él pertenece a Jesús. Ahora, a la vista de los hombres, Judas era un discípulo, un cristiano más, podemos decir, para aplicarlo a nuestra época. Era alguien intachable. Su hipocresía era tal que incluso sus compañeros no podían identificar que este era un falso ministro, un falso cristiano, alguien que estaba engañando a todos. Pero ¿saben qué? Jesús conocía a todos y conocía que Judas era un falso discípulo. Jesús sabía que Judas era un falso discípulo. Ahora, ¿quién era realmente Judas? Bueno, Judas era una persona que nunca nació de nuevo. Amaba el dinero, su corazón no era transparente, se amaba a sí mismo, no amaba a Jesús, no le importaba a Jesús ni el reino de Dios. Vamos a ver en Mateo 26, lo que la Escritura dice de Judas. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era lo que valía un esclavo en aquella época. Eso valía Jesús para Judas. Judas no solamente era un falso discípulo, no solamente nunca había nacido de nuevo, sino que amaba el dinero. Su avaricia lo llevó a traicionar a Jesús. ¿Qué otra cosa vemos en la Escritura? Lucas 22, del 1 al 6, texto que vimos hace un rato. Se comprometió con los asesinos de Jesús. Se comprometió a entregarlos cuando no haya tanta multitud. En secreto él los guiaría hasta el monte donde Jesús estaba solo con sus discípulos, porque él conocía, porque era íntimo amigo de Jesús. Él dijo: yo se los voy a entregar donde no haya tanto público. Él se comprometió con los asesinos de Jesús. Él vendió a Jesús al precio de un esclavo. Y en el capítulo 12 de Juan vemos, versículo 3 al 6, que Judas era un ladrón, era un mercenario. Miren cómo lo describe Juan. Juan capítulo 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento. Dijo pues uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no porque él cuidara, el que tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón, era un mercenario, amaba el dinero, vendió a Jesús por 30 piezas de plata, se comprometió con los asesinos de Jesús. Eso era Judas. Su corazón siempre fue malo y egoísta. Por eso Satanás entra en su corazón. Porque tanto Satanás como Judas odiaban a Jesús. Y querían lo mismo, querían que Jesús muriera. Ahora, eso es lo que la Escritura dice acerca de Judas. Realmente, él no era transparente, no era un discípulo verdadero. A la vista de los hombres, él era uno más, él era un cristiano más, un seguidor de Cristo. Pero a Dios no lo pudo engañar. Jesús conocía a Judas.
Cristo al final. Sí, porque el pecado lo engañó, lo llevó a traicionar a Jesús. Él obtuvo sus 30 piezas de plata, pero después, al ver que Jesús era azotado, llevado a juicio, él, lleno de remordimiento, no porque se haya arrepentido, fue y terminó con su vida. ¿Sí? Y el pecado ofrece mucho, pero paga poco. ¿Sí? El pecado nos lleva a la condenación, a la perdición. Y estas características que tiene Judas, ¿sí? Estas características que tiene Judas son de alguien que no cree en Jesús. Ahora, Jesús, con este propósito de enseñar a sus discípulos y a nosotros también, estas cosas están escritas para que nosotros veamos la Escritura y aprendamos y nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, si realmente hemos creído en Cristo, si realmente hemos nacido de nuevo, o simplemente nos hemos unido a una iglesia local, simulando ser cristianos, aparentando ser alguien que sigue a Cristo, pero nuestro corazón nunca ha abandonado el pecado. Si tu corazón nunca ha abandonado el pecado, si has seguido simulando como Judas y nadie ha podido detectar tu falso cristianismo, en esta mañana Jesús te está llamando al arrepentimiento, a que vengas a Él. Ahora, Juan el apóstol, años más tarde, nos enseñaría esto, ¿sí? Que iba a haber falsos discípulos de Jesús a lo largo de la historia, en todas las épocas, metidos dentro de la iglesia. En la comunidad de cristianos siempre va a haber personas que no son nacidos de nuevo y que difícilmente serán detectados por los demás hermanos. A veces sí son detectables y a veces simulan tan bien como Judas que es muy difícil de descubrir. Pues saben que Jesús nos conoce. Jesús conoce quiénes son los suyos y quiénes no. El apóstol Juan, años más tarde, escribiría a la iglesia acerca de lo que él había aprendido. ¿Sí? Él escribió este Evangelio, escribió Apocalipsis, escribió primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿sí? Que llevan su nombre. Y en primera carta de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, él dice que no todos son de nosotros. Entonces, esta experiencia que él tuvo, la cual Jesucristo fortaleció su fe, le enseñó al apóstol Juan que por más que todos están en un grupo y alguien se aleja y se va, no es porque perdió su salvación, no es porque lo ofendieron y se fue y fue tan lastimado que tuvo que irse, sino que simplemente si abandona la congregación de los santos y no vuelve, es porque nunca perteneció al rebaño de Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan aprendió y dice en su primera carta de Juan, capítulo 2, 18: Hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Verso 19: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ciertamente con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque nunca pertenecieron al verdadero rebaño de Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan nos va a enseñar y había aprendido, ¿sí? No debemos sorprendernos cuando alguien abandona la fe o comete apostasía después de estar en medio de la congregación de los santos, de haber gustado el don celestial, como dice la carta a los hebreos, y un día para otro se va, empieza a blasfemar el nombre del Señor, no quiere reunirse con la iglesia de Cristo y le dice, bueno, lo descuidaron, es una oveja perdida y nadie la va a buscar. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede pecar alguien libremente? En realidad, lo que está mostrando es que su corazón nunca fue regenerado. Esto es así. Ahora, salieron de nosotros para que nosotros entendamos
que no todos son de nosotros. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Por eso no debemos sorprendernos cuando estas cosas suceden. A lo largo de la historia estas cosas han pasado y seguirán pasando tristemente. Personas impías involucrándose en las iglesias con el único fin de sacar provecho para ellas mismas. Hay algunos que se unen a las iglesias locales porque les gusta, ¿sí?, la compañía, pero otros, ¿sí?, están buscando sacar provecho, tener un lugar de prominencia, tener un lugar de liderazgo, tener la autoridad para aprovecharse de la gente. Y esto lo vemos a lo largo de todo el mundo. Vemos a predicadores apóstatas, ¿sí?, torciendo las Santas Escrituras para su propio provecho, aprovechándose de la fe de la gente. ¿Para qué? Para sacarle dinero y así enriquecerse ellos. Son Judas modernos, gente que por avaricia y por su propia avaricia los lleva a involucrarse, a obtener un lugar de liderazgo, a autoproclamarse como alguien importante que viene enviado de Dios, pero para exprimir el bolsillo de la gente. Esto no es novedad, esto siempre existió. Es triste, pero esto es lo que sucede. Tienen el mismo corazón de Judas. Usan la escritura para su propio provecho. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina, y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Es una realidad. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Hoy en día vemos en la televisión, vemos en internet, mucha gente, muchos pastores, ya les queda chico el nombre de pastores, tienen que ser apóstoles, profetas, incluso pastoras, ¿sí?, cosas que la Biblia no avala. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tuercen las escrituras, lo cual la escritura ya dice que esto va a pasar y la gente va detrás de ellos, pidiendo dinero, sometiendo a las masas a iglesias grandes, ¿sí?, porque ofrecen bendición, ofrecen milagro y ofrecen lo que Dios no ha ofrecido. Quien ofreció dinero, prosperidad y todos los reinos de la tierra, ¿sí?, en la tentación del desierto fue Satanás. Lo que Dios ofrece a través de Jesucristo es salvación y vida eterna por medio del perdón de tus pecados. Y es más, dice que si alguien cree en Cristo como su Señor y Salvador, en este mundo va a sufrir. Pero hoy en día, estos predicadores elite, estos famosos predicadores andan anunciando un pare de sufrir, empate con Dios, con $1000, con 1000 pesos, con lo que sea, hablando solamente de plata. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, nuestra verdadera riqueza que nos llevará nuestra alma al cielo, para el perdón de pecados, para rescatarnos de la condenación en el infierno. Ahora, estas cosas están dichas en la palabra de Dios que iban a suceder. Hombres perversos con el mismo corazón de Judas, queriendo enriquecerse de las masas. Y no solamente pasa y sucede en mega iglesias, en estadios, sino que en iglesias chiquitas también, ¿sí? También hay falsos pastores, falsos maestros, torciendo las escrituras, aprovechándose de la fe de la gente. El consejo de la escritura es que debemos huir de predicadores así. Huyan de aquellas personas que hablan solo de plata, de nuevas revelaciones, de cosas que la escritura no afirma. Huye de esos lugares por amor de tu alma. Huye de esos lugares por amor de tu alma. Busca un lugar donde la santa palabra sea expuesta con claridad y que te lleve y te apunten a Cristo, que es lo que la escritura hace. Cada predicador debe anunciar el evangelio y apuntar a las personas para que miren a Cristo, no para que los miren a ellos. Entonces, falsos
discípulos hay y también falsos ministros liderando a las masas con el único propósito de enriquecerse. Por eso en esta mañana el título de este sermón era Examina tu corazón, Jesús te conoce. En esta mañana, a través de la claridad de la palabra de Dios, nosotros podamos examinar nuestro corazón si no tenemos el corazón de Judas. ¿Cuál era el corazón de Judas? Avaricia, egoísmo, y era capaz de traicionar a Jesús por algo mejor. ¿Cuál es el pecado en tu vida? ¿Cuál es el pecado en tu vida que no te permite serle fiel a Jesús? Que cada tanto estás traicionando, por el cual venís traicionando a Jesús por no abandonar ese pecado. Así como Jesús le anunció estas cosas al grupo de los 12, en esta mañana nosotros podemos ver que Dios, a través de su palabra, Jesús, que conoce nuestros corazones, está dando otra oportunidad a aquella persona que se identifica con las características de Judas. Para terminar, vamos a ver 4 cosas. Número 1, la escritura se cumple sí o sí. La escritura se cumple sí o sí. Número 2, Jesús conoce quiénes somos. Si somos verdaderos seguidores de Él o si somos Judas, un falso seguidor que se esfuerza por aparentar ser cristiano. Jesús conoce quiénes somos. Examinemos nuestro corazón una vez más. En tercer lugar, si la descripción que la Escritura hace de Judas describe tu condición y te das cuenta que sos como Judas, un falso seguidor de Cristo, un falso discípulo, te ruego que te arrepientas de tus pecados y corras a los pies de Cristo. Jesús te está hablando una vez más y te está llamando al arrepentimiento para que vengas a Él. No endurezcas tu corazón como Judas. Jesús conoce tu corazón y si Jesús te ha descrito en esta mañana, te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Pero aprovechando el propósito con el cual Jesús había dicho estas cosas, no era para entristecer a los suyos, era para darle confianza a los suyos. Jesús está anunciando una tragedia, algo oscuro, algo que había conmovido su espíritu, llamando al arrepentimiento al traidor, el cual no se quiso arrepentir. En esta mañana también está llamando al arrepentimiento a aquel que no ha conocido a Cristo, que ha rechazado a Cristo y que aún no se ha arrepentido, que su corazón es falso, que no es genuino delante del Señor, que puede engañar a los hombres, pero a Jesús no. En esta mañana una vez más, Jesús está dando la oportunidad de que se arrepienta esta persona. Pero la iglesia de Cristo, en cuarto lugar, la iglesia de Cristo debe saber, porque la Escritura lo muestra, que la hora de la prueba va a llegar. La hora de la traición va a llegar. Quizás por aquellas personas que menos esperamos. Por un amigo, aquel que come pan con nosotros. Aquella persona de confianza. Vendrá la traición. La hora de la prueba va a venir. Personas que jamás esperamos que nos traicionen pueden pasar. Seremos abandonados, seremos traicionados, injuriados, difamados, escarnecidos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos debe sorprender. Pedro dice que no debemos sorprendernos cuando venga el fuego de la prueba, como que si algo extraño nos está sucediendo. La iglesia de Cristo sabe que la hora de la prueba va a venir, porque si somos seguidores de Cristo, nos odiarán, nos aborrecerán incluso nuestra propia familia. Nada que no le haya pasado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él lo odiaron, a Él lo traicionaron, a Él lo abandonaron y a Él lo crucificaron. ¿Sí? Los mismos que un tiempo atrás le habían cantado Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Iglesia de Cristo, la hora de la prueba va a llegar. Pero recuerden que nosotros estamos
bajo el control de un Dios soberano. Todo está bajo el control de un Dios soberano que conoce todas las cosas y que a su iglesia le dice: no temáis, yo he vencido. Estas cosas van a pasar. Jesús vio que era necesario anunciarlas para que cuando sucedan sus discípulos no se escandalicen. Él los está fortaleciendo, dice: miren, Judas me va a traicionar, pero ustedes deben ser fortalecidos porque cuando se cumpla esto, ustedes sabrán que yo soy el Mesías, que ha venido a salvarlos. Iglesia de Cristo, la hora de la prueba va a llegar, la hora más oscura va a llegar. Por eso el salmista dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré confiado, yo estaré conmigo, porque Jesús es su pastor. Y si Jesús es tu pastor, debemos recordar todo el tiempo que estamos bajo el control y el cuidado de un Dios soberano y fiel. Recordemos las santas palabras de Jesucristo. En Juan 16, verso 33, miren lo que dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos a pesar de las pruebas y de las luchas. Jesús ha vencido al mundo. Sigamos perseverando, hermanos, y que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón y a estar confirmados en la fe en Jesucristo. Amén. Bendito Dios.